¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos, bienvenidos a todas. Tenemos el gusto hoy de otra luz, de otro faro en la existencia de este mundo, en esta época. Una muy, muy, muy querida amiga, una muy buena amiga, Mélida Acevedo, que, que la conozco pues ya desde hace unos 5 o 6 años. Yo creo que ya va creciendo esa amistad. Bienvenida, Meli, ¿cómo estás? Hola, Miguel, ¿cómo estás? Pues yo muy feliz aquí de volvernos a encontrar. Tenía mucho estábamos en comunicación, pero tenía mucho que no te veía y la verdad me ha dado mucho gusto volver a verte y pues muy agradecida de que quieras conocer mi historia, conocer a profundidad o dar a conocer un poco más mi historia y poder expandir y dar a conocer un poco más de un testimonio real para todas las personas que puedan estar ahí escuchándonos. Un saludo a toda tu audiencia, a tu comunidad y gracias, Miguel. También eres un No, gran amigo que estimo muchísimo. no, 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 el amor es mutuo. Y pues para que poner en contexto un poquito a la gente sobre ti, Meli, eres madre, bueno, esto lo saqué de tu página que ahorita te la muestro, es madre, mujer rebelde, reevolucionaria, filántropa, emprendedora y autora, creadora del sistema de autoconocimiento y expansión de la conciencia Ananta. Hasta ahí le voy a dejar y para que nos cuentes un poco, primero, pues cómo es que, desde cuándo eres rebelde, cuándo nace Ananda, cuéntanos un poquito qué pasó en tu historia de vida para estar donde estás ahorita. Uy, Miguel, pues vámonos bien hasta atrás. Pues fui una niña siempre muy inquieta. Fíjate que fui una niña siempre cuestionándome todo, preguntándome del porqué de las cosas. Fue una niña muy solitaria. Fue una niña que vivió un proceso fuerte. Haz de cuenta que cuando yo tenía 4 años, mi papá fallece y a mi mamá le da leucemia. Entonces, ese proceso fue el primer proceso que impacta mi vida. Tuve como ahí algunas heridas de abandono, como tal. No fui una niña abandonada, pero yo tenía todas esas heridas y todas las marcas de una niña abandonada porque pasaba mucho tiempo conmigo, aunque tenía dos guardianes súper amorosos en mi vida, Sí. la tita Chelita y el tito Fer. Pero siempre fue una niña muy independiente y siempre estaba cuestionándome las cosas, siempre. Y también hay una persona que influye mucho en mi forma de pensar, que fue mi papá adoptivo, mi papá Fernando, que él fue el que me enseña, empieza a abrir esta mente, a cuestionarme del porqué de los sistemas, de que no cayeran las mentiras tradicionales, ¿no? Entonces él como que él empieza a ayudarme a despertar, ayudarme a ver una cosmovisión de la vida totalmente diferente y ahí empieza como esa búsqueda interna de ser esa oveja negra de mi familia, ¿no? No fue que lo eligiera, fue que simplemente sucedió, porque pues imagínate, yo venía de una familia tradicionalmente de muchos principios, Sí. muy educada, de una base muy firme, una gran familia, ¿no? Y sobre todo también con una educación religiosa. Y entonces yo empezaba como a entender y por qué esto, y por qué las misas, y por qué la sociedad, y por qué la forma de vida, ¿no? Entonces, así fue como crecí, me considero rebelde, porque siempre hacía lo que mi santa voluntad indicaba, aunque nunca fui una niña grosera o nunca fui una niña tan Anárquica. desobediente, pero siempre iba en la búsqueda de lo que yo quería, ¿no? Era esa rebeldía interna. Pasa el tiempo, Miguel, y entonces, pues yo crezco, viví momentos muy acelerados de mi vida, etapas muy aceleradas de mi vida, me hice una mujer independiente a muy corta edad, y Ajá. entonces eso me hizo viajar, eso me hizo conocer el mundo, eso me hizo conocer otras culturas, conocer otras mentalidades y ahí pues mi contexto se iba ampliando cada vez más y conforme vas saliendo al mundo te vas dando cuenta pues de que no somos nada, de que no sabemos nada y de que realmente hay mucho que conocer allá afuera, pero sobre todo hay un mundo que conocer adentro. Así fue cuando llegué a mi edad adulta, en el Oye, transcurso. ¿eras la hija mayor? Soy la menor, somos dos y yo soy la pequeña. Ok, la pequeña. Y también,
Decías que viajabas mucho por el trabajo de tu papá o estabas mucho tiempo en mudanzas. Fíjate, me mudé de casa 14 veces hasta mis 14 años. O sea, fueron una mudanza Uno de por año. cosas, perdón, hasta mis 24 años, perdón. A raíz de que mi papá fallece, em, mi mamá como que empieza a buscar esta forma también después de un tiempo de vivir su duelo, esta forma como de prosperar, esta forma de salir adelante. Entonces ella nos lleva a vivir a la frontera, allá en Tecate, cerca de Tijuana, y allá pues todavía nuestra mente, nuestro contexto se abre muchísimo más. Y después regresamos, mi mamá se casa allá en la frontera, y la persona con la que se casa, mi segundo padrastro, por así decirlo, mi segundo papá, mi tercer papá, era de aquí de Acámbaro, entonces de Guanajuato. Entonces pues ya ahí venimos para acá, Guanajuato, y entonces una niña como con mucha búsqueda, como con mucha eh, intención o interés de salir al mundo, ¿no? O sea, yo ya no me sentía bien para quedarme cómoda en un solo lugar, siendo que había vivido como de una manera un poco acelerada. Entonces, pues a muy corta edad, a mis 14 años, me fui a vivir sola a Morelia. Bueno, en ese entonces ya conocía al papá de mis hijas, y desde esa edad, ¿no? Entonces, te hablo que a los 19 años yo ya tenía casa propia, ya trabajaba para el gobierno federal en aquel entonces, y duré 8 años trabajando para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y ya tenía un mando medio, ¿no? Ya tenía ahí una jefatura a mi cargo más de 60 personas de todo el personal de personal de vigilancia, de limpieza, y me encargaba ahí de como de varias cosas a una edad muy, muy corta. Entonces, pues ahí comenzó mi madurez inconsciente, así le llamo yo a esa etapa de mi vida. Fue una etapa en la que tuve a mi primer bebé, donde conocí la parte del amor, ¿no? Después de haber tenido una etapa bien reventada de juventud. Y después conozco el amor a través de mi hija, de mi primera hija, que es Laila. Y ahí empieza una vida pues de conciencia, como que de volver a replantearme varias cosas, qué quería, hacia dónde iba, qué es lo que quería darle a mi hija. Y dentro de mí, Miguel, había una inquietud muy grande, porque ahí fue como el pre-despertar a mi conciencia, el pre-despertar a esa nueva etapa de conciencia, porque creo que vamos a estar completamente despiertos hasta que salgamos de esta dualidad. Yo creo que no, sí. Eh, y entonces yo decía, bueno, yo sentía que yo había nacido para algo más grande. Yo sentía que tenía un buen trabajo, no ganaba mal, tenía a mi niña y todo, pero yo sentía que yo gastaba mis días, yo sentía que yo desperdiciaba mi vida en una rutina, sentía que desperdiciaba mi vida trabajando únicamente por dinero, ¿no? Entregaba mi vida, mi tiempo, épocas de cierre. Me acuerdo en diciembre en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, me acuerdo que una vez en época de cierre hasta nos la amanecimos, y era salir todos los días a las 2 de la mañana, lo que era noviembre y diciembre. Entonces de pronto había algo dentro de mí que decía, esto es todo, o sea, de esto se trata la vida, o sea, esto es todo, voy a vivir. Y además, como son plazas las que te dan ahí, o sea, a mí me esperaba un futuro ahí como de 50 años hasta que yo me jubilara de ahí. Ahí, Ajá. Entonces yo decía, esto es todo, ¿no? O sea, yo en los aniversarios de la secretaría, pues yo veía cómo la gente pasaba con sus reconocimientos de 15, 20, 30, 40, 50 años de servicio, y decía, wow, mis respetos, ¿no? Pero yo no me veía así, yo decía, yo no me quiero ver así, o sea, no, esa no puede ser mi historia, eso no es lo que solamente vine a hacer, ¿no? Entonces yo estaba como entrando en un profundo inconformidad conmigo, y decía, ¿qué onda? ¿Qué más hay? ¿Hacia dónde voy? Esto no es todo en la vida. Y además yo siempre he tenido como dentro de mí cosas anormales, cosas que no todo el mundo entiende, que no todo el mundo comprende. Yo percibía cosas, escuchaba cosas, de pronto
mi cabeza era como muy revolucionada, de pronto me despertaba a las 3 de la mañana y me empezaban a decir un buen de cosas, y yo no entendía por qué. Entonces, como que yo decía, no, o sea, a mí me llamaba algo más grande, ¿no? También hubo una persona en mi vida que fue una persona que me marcó un paso. Mi papá biológico, Marcos Antonio Acevedo, él fue un personaje bien interesante que platicarte, Miguel, porque él fue una persona de mucho servicio a la comunidad. Él ayudaba mucho, él era abogado y ayudaba a mucha gente, ¿no? Entonces, mi familia siempre me habló después de que él murió, de su personalidad, de cómo ayudaba a la gente. Yo me acuerdo que después de que él murió, nosotros pasábamos por el mercado, toda la gente nos saludaba, nos regalaba cosas en gratitud a todo lo que mi papá había hecho. Y eso para mí era como sentirme aparte muy orgullosa de Sí, todo lo que era él. Era como esta parte del servicio, del altruismo, esta parte de ayudar, esta parte contribuir a la de, sociedad, a la comunidad. ajá, de me movía a la sociedad, de liderar algo que tuviera un significado, algo que me llevara después de la muerte. Entonces, eso como que tenía mucho peso dentro de mí. Él fue una figura muy grande para nuestra comunidad, muy grande como persona en principios, en su interior, en su forma de ser. Y por supuesto era una persona que además yo no conocía porque él se murió cuando tenía 4 años. Entonces para mí estaba como la gran interrogante ahí de quién es este hombre en mi vida, qué me dejó, por qué siento eso, ¿no? Y eso fue justo antes del accidente. Oye, antes de pasar al accidente que ahorita nombraste, ¿cómo lidiaste con esas voces, con eso que tú decías, no, pues yo soy rara, yo escucho cosas y demás? ¿Cómo lo lidias? Qué es, cuándo sí confiaste? ¿Por qué les dijiste ya no paró en algún momento? Cuéntanos un poquito. Fíjate que, bueno, ahora, un tiempo después del accidente, entendí todo y logré canalizarlo y ahora, pues, son mis más grandes dones o herramientas que tengo todos los días. Pero durante esa etapa de mi vida, Miguel, yo me sentía única, yo me sentía sola en el mundo, me sentía incomprendida. Yo decía, ¿será que yo estoy loca? Además, ¿será que solamente yo siento esto, no? Y yo de verdad no encontraba como una explicación a lo que me sucedía, pero siempre había algo dentro de mí, esa sabiduría interior que me decía, escucha, que me decía, obsérvate, que me decía, dentro tuyo hay grandes cosas, ¿no? Pero pues todavía en esa parte mía, en esa etapa mía, yo era una mujer completamente inconsciente, era una mujer que vivía en la sobrevivencia, una mujer que vivía resistiendo, una mujer que vivía persiguiendo el dinero, era una mujer que vivía únicamente en la rutina del día a día, siendo jefa de oficina y siendo mamá y encargándome de mi casa y de mi pareja en ese entonces. Entonces vivía muy metida en el sistema y no me escuchaba, ¿sabes? No me permitía escuchar, pero siempre me ha gustado mucho escribir. Entonces hubo una etapa en la que todo lo que yo escuchaba y todo lo que yo sentía lo iba escribiendo. Tengo todos mis escritos que ahora que los abro y los veo, para mí son wow, o sea, esto ya estaba en mí, esto ya me lo habían dicho desde antes, ¿no? Esto ya lo hacía, esto ya lo sentía, esto ya lo veía, ¿no? Y ahora como ya con otra conciencia hice como una recapitulación de todo eso y esos son mis más grandes tesoros que pues ya gran parte de eso lo conforma Nanda, pero durante ese tiempo solo escribía, filosofaba, me gusta mucho leer, me gusta mucho escribir, y solamente me lo quedaba para mí, pero sí me sentía como una mujer frustrada, Miguel, te tengo que confesar que sí me sentía como una mujer incomprendida o tal vez incluso como en esta etapa de ¿qué onda? ¿Soy yo sola en el mundo? ¿Habrá otras mujeres como yo que sientan lo mismo? ¿Estaré loca? ¿O verdaderamente hay
hay una tipo bruja dentro mío, ¿no? Todas estas preguntas pasaban dentro de mí, Ajá. pero en ese entonces no supe manejarlo y fue tanto como a lo mejor mi deseo de conocerlo, explorarlo, mi inconformidad de la vida que tenía, que fue que manifesté posteriormente el accidente. Órale. Y sí, 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 logro entender tu nivel o tu estado así de, ¿qué estoy haciendo, no? O sea, ¿qué pasa por en la vida que a poco nada más es trabajar y estudiar y cumplir lo que los demás quieren y lo que se debe hacer, ¿no? Sí, sí entiendo esa parte. Sin embargo, este, unido a tu historia y unido a tus habilidades, o a lo que tú, con lo que conectabas, yo creo que pudo haber sido para ti más, caótico, ¿no? Más caótico armar todas las piezas que confluían en tu vida, ¿verdad? Pero, pues bueno, por eso me dices que te generaste un accidente para una sacudida de vida, ¿no? Y cómo Sí, o pasó? sea, haz de cuenta que siempre fui muy, muy buena en lo que hacía. O sea, siempre he sido una mujer que como que puedo alcanzar a ver mucho, un poco más allá, no mucho más allá, un poco más allá. Y en cualquier área en la que me ponía, por eso es que escalaba muy rápido en mis puestos cuando trabajaba, porque me empeñaba mucho y ponía mucho enfoque. Siempre he sido como muy estudiosa, muy juiciosa, muy analítica, muy pensativa. Entonces, esa parte de mí, esa parte masculina de mí, este, pues me daba satisfacción, me daba éxito en las cosas que realizaba, pero yo internamente estaba vacía. ¿Sabes de cuenta que yo lloraba por dentro todos los días porque yo me sentía una mujer no, que no estaba completa, no me sentía una mujer realizada, no me sentía una mujer feliz, solamente me sentía cumpliendo cosas, trabajando para alguien más, trabajando para los sueños de alguien más, trabajando para otras personas, pero no me sentía que yo verdaderamente estuviera haciendo algo significativo con mi vida, no me sentía yo vibrar de pasión, explotando todo lo que yo sabía que había dentro de mí, pero ni siquiera sabía ni quién era, ¿no? O sea, Ajá, sí. ese proceso de ir a conocer quién es, quién soy, qué dones tengo, qué cualidades, cómo estoy conformada en toda mi luz, mi oscuridad, pues ese Sí. tema ni por aquí me pasaba, Miguel. Entonces, sí logré sobrellevarlo, lo más bien esa energía de escuchar esas voces, de ver mi potencial o lo que alcanzaba a ver dentro de mi inconsciencia, lo canalicé en mi trabajo y me dio muy buen resultado, pero mi espíritu me llamaba, o sea, mi espíritu me jalaba, o sea, yo sabía que venía algo muy grande, pero no sabía qué, ¿no? Ujú. Sí, está padre. ¿A cuántos años tenía está padre, quiero decir, que, que todo tiene sentido cuando lo ves hacia atrás, ¿no? Y que gracias a esos puntos que conectas cuando recapitulas, cuando ves hacia atrás tiene sentido, y si no, no serías la Meli que eres ahora. ¿Cuántos años tenías cuando sucedió el accidente? Tenía 25 años, 25 años, acababa de cumplir 25 años, fue el 16 de diciembre, no sé de qué año, menos 2020, 2013, 2000, no, 2003, ay no, ya no me acuerdo, 2013, sí, 2013, estamos que en el 22. 23. Sí, 23, 2003, sí. ajá, sí, porque justo acabo de cumplir 10 años del accidente, entonces sí fue en el 2013, 16 de diciembre. Tenía 24 años, pues estaba muy joven, era una mamá primeriza, inexperta, era como una mujer enfrentándose a la vida, aprendiendo a ver qué era la maternidad, además confrontándome mucho con la maternidad, te voy a decir, te voy a ser honesta, y eso todas las mujeres que me están escuchando, que son madres jóvenes, que no están preparadas para ser mamá, que no estuvo en sus planes ser mamá, de pronto ser mamá viene a ser lo que te hace madurar, sí o sí, o sea, a fuercita maduras, a fuercita te enfrentas a la vida, pero sobre todo a fuerza, no fuerza, no, como que es un momento en el que la madurez interna y por ende los grados de conciencia empiezan a brotar.
sea, ¿no? O sea, como que empezamos a hacernos un poco más conscientes de la vida porque tenemos nuevas vidas que nos están Cuidar. viendo. Tengo 24 años apenas, 25, perdón. ¿Qué, ¿Y qué pasó después? O sea, ¿por qué fue un parteaguas el accidente? Fue un parteaguas. Yo fui a la playa, de hecho, en un tono de relax con unas amigas, de diversión meramente, ¿no? Con mi mejor amiga y su hermana. Y, y, y sucede el accidente. Yo acostumbro nadar en agua acostumbrada porque todavía hasta el día de hoy son cosas que todavía proceso, o sea, estoy trabajando, ¿no? Fue tanto el impacto que tuve con el agua que estoy reconciliándome con el agua, ya lo he hecho a grandes niveles, pero todavía no logro meterme otra vez a nadar con la misma confianza con la que lo hacía. Entonces voy y me meto a la ola, por debajo de la ola, para salir atrás antes de que rompa la ola, ¿no? Para salir ¿Sí? arriba de la ola. Entonces, yo acostumbraba a nadar antes de que rompan las olas. Entonces, pues me iba hasta atrás y nadaba, pero me metía a una playa yo no sabía que era mar abierto. Y además, en ese momento empezaron a suceder como muchos remolinos y nos empezaron a jalar no solo a mí, sino a otras 3 personas más. Pero como yo estaba nadando hasta atrás, entonces yo soy la última persona a la que pueden llegar a rescatar. Primero, pues empezaron a rescatar a todas las personas de la orilla y yo soy la última persona porque estaba hasta atrás. Gracias a Dios yo tuve una formación en la natación en una etapa de infancia pues amplia, donde gracias a Dios sabía nadar muy bien y que yo creo que entre eso, bueno, yo creo que no puedo decir que eso fue lo que me salvó realmente a mí. Dios me regresó a la vida por una segunda oportunidad, ¿no? Pero pues intenté a todos los tipos de nado, todos los tipos flotar, pero no puedes contra la fuerza del mar, no puedes contra tantas olas, no puedes, o sea, llega un momento en el que Te solo te cansas. cansas, ¿no? Sí. Entonces, pues siempre, cuando yo me estaba muriendo, Miguel, entonces, bueno, cuando estaba luchando, más bien, porque todavía ahí no me estaba muriendo, como si yo estaba luchando por mi vida, de no, ahorita van a venir por mí, ahorita van a venir por mí, y yo como, tragaba agua, me hundía y otra vez salía, y me hundía y otra vez salía. Entonces, dentro de mí, ya en ese momento no sabes cómo el consciente y el subconsciente empiezan a bombardearte de una manera fuertísima. O sea, todo tu cuerpo se activa, la adrenalina, todo lo que sucede químicamente dentro de nosotros nos hace experimentar cosas rarísimas, ¿no? Entonces, en ese momento yo empecé a sentir que tal vez moría, ¿no? Que tal vez iba a morir ahí. Y yo empecé a decir, no, esto no puede ser toda mi historia. O sea, yo no puedo morir aquí, ¿sabes? Mi hija tenía en ese momento 4 años, mi hija tiene 4 años. No le he dejado nada a mi vida a mi hija, pero no me refiero a las cosas materiales. No le he enseñado nada, no le he dejado un legado de vida o herramientas para que ella como mujer se fortalezca, ¿no? Con mi ejemplo no le he dado los verdaderos motivos para vivir. Entonces, no me puedo ir, no me puedo ir, no he hecho nada con mi vida, o sea, me he limitado solamente a ser una empleada federal, a ser una mujer que mantiene a su familia y no me puedo ir, no he hecho lo que vengo a hacer. Yo no sabía que era eso, pero yo dentro de mí sabía que algo grande, ¿no? Entonces, pues en ese luchar, Miguel, con el agua, en ese luchar con el agua, llega un momento en el que simplemente me cansé, ¿no? O sea, floté, aguanté, respiré, salí, luché tantas y tantas veces. Y yo dentro de mí escuchaba una voz que me decía, pégale. Mi papá cuando yo tenía 3 años, él antes de fallecer, yo no sé por qué a mi papá se le había ocurrido enseñarme a boxear. Yo no sé por qué se le había ocurrido enseñarme a boxear. Agarraba él un costal de tierra y entonces él con el costal me decía, mira, hija, pégale, y pégale, y pégale, ¿no? Y me decía, pégale con estos nudillos, y pégale, y pégale.
Y entonces yo en ese momento que me estaba muriendo, al que escuchaba era mi papá. Y él me escuchaba, mi papá me decía, pégale, pégale. Es como decir, dale, no te rindas, o sea, fortalécete, ¿sabes? No te rindas. Pero yo ni siquiera me acordaba del costal, o sea, no era que estuviera yo recordando algo, era que mi papá estaba ahí en ese momento ayudándome, ¿no? Pero quiero decirte que para ese entonces yo había tenido una búsqueda espiritual, antes de todo eso yo había tenido una búsqueda espiritual amplia, con respecto a las religiones, ¿no? ¿Por qué? Porque pues yo no me creía solamente lo que decía el padre, yo no me creía solamente lo que la religión católica intentaba ayudarme, que ahora comprendo un poco más, tengo un poco más de contexto y los respeto profundamente, los considero hermanos del camino como todas las demás religiones. Pero yo en ese entonces me había peleado con Dios, ¿sabes? Estaba enojada con la vida porque me había hecho una niña huérfana, yo en mi niña víctima, en mi mujer inconsciente víctima, ¿no? Era, Dios no existe, ¿por qué me quitó mi papá? ¿Por qué fue una niña huérfana y por qué me tuve que enfrentar a la vida que me enfrenté? Entonces vivía en la víctima y yo vivía enojada con Dios. Yo no creía en Dios, de hecho por un tiempo me consideré atea, ¿no? Entonces, en ese momento yo no escuchaba a Dios, yo escuchaba a mi papá. Llega un momento, Miguel, en el que me rindo porque me canso, o sea, llega un momento de tanto cansancio que me rindo y digo, ok, entonces voy a dejar de luchar, ¿sí? Voy a dejar de luchar, o sea, no simplemente lo decidí, más bien no pude más. O sea, llega un momento en el que mi cuerpo ya no me respondió. Entonces, cuando me sumerjo, cuando yo me rindo, en ese momento había tragado tanta, pero tanta agua que yo me fui. Yo me fui, o sea, yo no sé qué pasó con mi cuerpo, yo no te sé decir si me hundí, si seguí flotando, yo no supe qué pasó con mi cuerpo, yo solamente me fui. Y cuando pasa eso, yo conscientemente despierto expandiéndome en energía. Fue, fue de los, el momento, no fue de los momentos, fue el momento más sagrado de mi vida, lo más hermoso que me ha sucedido en la vida ha sido morir. Antes de morir es todo un trauma, morir ahogado, o sea, estar tragando agua y no poder con tu vida es lo peor, pero en el momento en el que mueres, en el momento en el que yo morí, despierto y me expando a la energía. Yo en ese momento me pude transformar en energía, yo podía escuchar todo al mismo tiempo, me pude trasladar en instantes de segundo. Yo estaba, mi mente estaba con mi hija y yo podía estar con mi hija en ese momento. Ya yo estaba viendo lo que hacía mi hija en ese momento y al mismo tiempo estaba consciente de que estaba ahogándome en el mar, pero al mismo tiempo estaba expandida en el espacio, en el universo, estaba al mismo tiempo en todos lados. Me empezó a pasar una película rapidísima de todo lo que es mi vida, todo lo que es mi historia, es como un bombardeo de imágenes. Y después de hacer como ese viaje loco, como que me integro a la energía. No te puedo decir que me fui al espacio, es un lugar interno al que llegué donde me expandí, pero yo me imagino que es muy similar a como es el universo porque se veía igual, o sea, se sentía igual. Y llega un momento en el que siento que estoy ante la presencia de Dios. ¿Por qué siento que estoy ante la presencia de Dios? Porque en ese momento sentí como cuando llegas a tu casa, cuando llegas a un lugar muy confortante donde te sientes en paz, Ajá. donde sabes que estás seguro, donde yo ya no sentía sufrimiento, ya no sentía dolor, mi cuerpo ya no me dolía, ya no había emociones físicas, mi cuerpo ya no es, mi conciencia de mi cuerpo ya no estaba conmigo. Y entonces empecé a sentir esa presencia en mi corazón, o sea, lo sentía frente a mí, pero era esa presencia en mi corazón. Yo le digo a la gente cuando relato esto que yo conocí a Dios y para mí Dios, Miguel, no tiene cara ni es humano. Dios es ese gran espíritu, es esa gran energía universal y yo estuve frente a esa presencia o estuve dentro de esa presencia, me considero, más bien creo que fue así, dentro de esa presencia. Y yo, entonces cuando supe que estaba ahí, es como cuando estás
con tu papá, ¿no? Tienes la oportunidad de estar con tu papá y entonces es momento de pedirle todo lo que necesitas a tu papá. O sea, yo así lo sentía. Entonces yo decía, si tú eres Dios, yo no me puedo morir ahora. Quiero que, pero yo antes, hace cuenta, volteaba a ver el planeta, volteaba, porque literal lo podía ver. O sea, te expandes, nos expandimos a la totalidad, a la ilimitación, a la ubicuidad, que yo, pues, si yo veía, volteaba a ver al planeta Tierra, lo veía. Si yo de este lado quería ver otra cosa, lo podía ver. O sea, somos todo en uno. O sea, Es no hay tiempo, no hay espacio. O instantáneo, sea, sí. todo lo puedes ver, ajá. Entonces yo volteaba a ver al planeta Tierra y decía, ahora entiendo que nos hemos estado ahogando en un vaso de agua. Nos preocupamos por el dinero, nos preocupamos por el estatus, vivimos en una carrera incansable todos los días y no nos damos cuenta que esto solo se trata de vivir, solo se trata de ser, solo se trata de ser felices, se trata de venir a contribuir en nuestra humanidad con lo que nos han dado. En ese momento yo no sé de dónde sacaba esa información, yo solamente estaba despertando a eso en ese momento. Entonces, Miguel, yo decía, wow, cuánto tiempo he perdido dormida, cuánto tiempo estamos perdiendo dormidos en nuestra mundanidad, ¿no? Entonces yo ante esa presencia volteaba y le decía, déjame regresar, yo no me puedo morir, déjame regresar a compartir este mensaje de esto que me estás mostrando, de que somos energía, de que somos ilimitados, que nos has dado un cuerpo para vivir en esta experiencia humana de una manera amorosa, feliz, ilimitada, y nosotros estamos haciendo lo contrario. Déjame regresar a compartir este mensaje, ¿no? De que todo es uno, de que nada está separado, de que todo es uno, ¿no? Yo no sabía, yo no te había leído libros de nada antes del accidente, o sea, eso en ese momento lo vi, lo descubrí, ¿no? Ya después, tiempo después, me entendí que incluso gran cosa de eso son leyes universales, que gran parte de eso son, bueno, forma parte de la astrología, de la metafísica, de un Ya le montón de ponemos cosas que etiqueta a todo eso, sí. ya, pero en ese momento yo no sabía y yo en ese momento lo estaba descubriendo. Entonces, le digo, déjame regresar porque mi hija me necesita y voy a entregarle lo valioso de la vida. Déjame hacer con mi vida algo significativo. Cuando yo digo eso, Miguel, entonces yo despierto y a mí me estaba golpeando el salvavidas. Ya me había puesto el floti, ¿sí? Y me estaba golpeando y me decía que si estaba bien, que si podía respirar, ¿no? Yo no sé cómo después de haber tragado tanta agua solamente con golpes él me pudo despertar, pero me Ya pudo estabas despertar. en la arena, ya estabas en la playa. No, estábamos en el agua todavía Todavía, adentro. ok. Te necesito que me ayudes a nadar. Necesito que me ayudes a nadar porque la corriente está fuerte. Necesito que me ayudes a salir. Pero para mí despertar, Miguel, para mí despertar fue su madre mía, o sea, yo decía, Doloroso. o sea, yo no podía creer, o sea, yo dije, regresé. O sea, yo estaba en shock, no era, o sea, ¿qué acaba de suceder? Regresé, yo sabía que una persona me estaba rescatando y que me estaban diciendo que luchara por mi vida, yo ya no tenía cansancio físico. Yo nuevamente regresé, pero con todas mis fuerzas, nadé, salí. Hay algunas imágenes en Google, porque en ese momento, cuando sucedió mi accidente, había un evento en la playa. Fue ahí en Lázaro Cárdenas, Michoacán, y había un evento de radio. Entonces, haz de cuenta que, bueno, hasta salí en las noticias, después, bueno, fue un show. Y si Ajá. ustedes googlean ahí Mélida Acevedo, 16 de diciembre del 2013, ahí sale la historia y de las personas que rescataron también. Bueno, un noticiero lo publicó, no sé si la noticia caduque, pero de ahí la agarré, la imprimí, y entonces se ve ahí cómo salgo del agua, pero lo que yo iba sintiendo al momento de sentir ya el agua, al momento de sentir que alguien me estaba rescatando, o sea, yo llegué a la arena y yo veía mis manos y yo decía, volví, estoy en mi cuerpo otra vez, o sea, volví a la vida, veía el planeta, veía a mi amiga que salió a rescatarme y toda la gente que estaba ahí viendo cómo me rescataban. Yo lloraba y lloraba y lloraba, pero lloraba de gratitud, Miguel, porque no creía por qué me habían dado ese gran regalo, o sea, no creía que eso
estuviera siendo posible, ¿no? Sí. Tardé en shock, eso te lo digo en resumidas cuentas, pasaron muchas otras cosas más, pero en resumidas cuentas es lo que te lo puedo contar así, pero bueno, realmente vivirlo es otra cosa solamente a contártelo, ¿no? Pero cuando yo salgo del mar, entonces en cuanto salgo del mar, yo solamente alcanzo a darle las gracias a todo el mundo, alcanzo a agradecer, me tiro en la arena y lloro de gratitud por haber regresado, pero en ese momento empieza un proceso de 3 meses para mí súper fuerte, súper fuerte. Primero, porque yo no me explicaba. Primero porque había regresado, era como un llorar y llorar y llorar de gratitud, como cuando nace tu hijo, como cuando te casas, como los momentos más felices de tu vida, Miguel, que dices, lloro de felicidad, lloro de gratitud, lloro de alegría, ¿no? Porque regresé, era llorar, pero no podía dejar de llorar, después con el tiempo entendí que estaba comenzando a vivir un duelo porque había perdido mi vida y la había recuperado, entonces eso había generado psicológicamente un montón de cosas dentro mío, y entonces llorar, no podía dejar de llorar, pero después era como entender todo lo que había sucedido, porque me habían dado, había yo visto algo que en milésimas instantes de no puedo medir el tiempo, me habían mostrado todo lo que iba a ser mi vida, o sea, todo lo que yo podía crear, lo que es verdaderamente para mí ahora la vida, lo que es Dios, la presencia de Dios, no tiene cara ni es humano, o sea, es todo, es la totalidad. Entonces, como que fue digerir durante 3 meses todo lo que había pasado y lloraba y lloraba. Bueno, yo no te la hago tan cansada, salí. Ya no llegué a trabajar, nada más llegué a presentar mi renuncia, yo llegué a ¿De plano? renunciar en mi plaza federal, sí, o sea, me Ok. habían dado una segunda oportunidad, yo ahí, o Ya no la ibas a sea, desperdiciar a lo mismo. claro, o sea, era Claro. en un mes, quité todo lo que en toda una vida no me había permitido hacer. Bueno, en ese momento hasta me separé del que era mi esposo en ese entonces, ¿no? O sea, me O sea, un separé, renuncié a mi trabajo, cambio ¿eh? radical. Así, de tajo completamente. Cambiaste O de sea, piel como las serpientes, como completamente, completamente. Pero además yo no sabía qué iba a pasar conmigo porque yo no estaba bien, porque yo en ese momento no tenía claridad de lo que iba a hacer, porque estaba como procesando todo lo que me había el shock, pasado. sí. Después pasa otra etapa después, Miguel, donde lloraba y lloraba más y lloraba más. Yo me la pasé llorando 3 meses porque decía, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí, Miguel? Digo, si hay tantos niños que se mueren de cáncer, mujeres que tienen no sé cuántos hijos, personas que han traído grandes cosas a la humanidad y que te los has llevado, ¿por qué a mí? O sea, ¿por qué después era un peso demasiado grande que yo no sabía cómo responsabilizarme de eso? ¿Cómo Porque lidiar con él? Sí. sí, era como demasiado, yo decía, ¿y por qué? ¿Y ahora cómo? Ahora, ¿cómo me expandes a la conciencia y me dejas ver lo que me dejaste ver y me vuelves otra vez a embotellar en mi cuerpo? Además, en el mismo cuerpo, en el mismo tiempo, en el mismo planeta, en lo mismo, siendo yo una mujer demasiado, o sea, ¿cómo iba yo a salir a compartir un mensaje? Y la gente no me iba a creer, yo no era una mujer inconsciente, yo no era una mujer mundana, yo era una mujer Sí. normal, ¿no? Entonces decía, ¿cómo voy a compartir lo que vi? ¿Quién me va a creer si soy incongruente ante la vista de la gente, ¿no? Entonces, y yo decía, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo le hago? ¿Qué voy a hacer? ¿No? Era un panorama demasiado nublado, digerir todo eso. Bueno, entonces yo sigo escribiendo porque me daba tanto por escribir y un día, el último día que dejé de llorar, fue un día que escribí por las noches y te intentaba, yo me acuerdo que entré como ante tanto llorar, entré como en un trance en el que yo ya no sabía lo que escribía, solamente escribía lo que sentía, lo que me iba llegando en ese momento, además lo que escuchaba, porque yo regresé diferente, yo regresé y a mí me hablaban, a mí me decían cosas, yo regresé y yo sentía cosas diferentes, yo podía ver a las personas, por ejemplo, si tú me veías a mí, yo podía ver
que tú estabas sufriendo, que tú estabas viviendo en la misma vida que yo podía ver que no eras libre, yo podía ver que no te amabas, pero no sabía cómo decírtelo, no sabía cómo explicártelo, ¿no? Ajá. Entonces yo escribía y lo que me decían y lo que yo sentía y me quedé dormida escribiendo. Cuando amanece, me despierto y veo frente a mí que había creado algo que le puse Ananda. Meses antes de mi accidente yo había leído a Deepak Chopra un libro, este, y se llamaba Felicidad, el libro. Y en ese libro hablaba del concepto de beatitud. Ananda significa beatitud, que es el Ujú. estado de plenitud, de realización o de felicidad más alto del ser humano, pero es un estado al que se llega a través de un profundo estado de automaestría y de expansión de tu conciencia. Entonces me interesó tanto ese concepto. Yo no sé por qué eso decía hasta el principio de la hoja que había escrito, decía Ananda, y entonces yo empecé a hojear porque había hojas por todos lados, y entonces había frases, había palabras, había símbolos, estaba el espiral, estaba el quincunce que desde ahora no me lo quito, ahí me lo entregaron, yo no lo conocía, yo había visto el calendario azteca o el calendario maya muchas veces, pero nunca había analizado todo esto, me dieron el quincunce, me entregaron un espiral, había como muchas cosas que no tenían Sí, sentido en ese momento, y decía como es adentro es afuera, y empezaban a decir todos somos energía, somos ilimitados, el amor, despertar la conciencia del origen, de la energía, la unificación, decía glándula pineal, unificación. Entonces pues fuera y de ahí me aventé otros 6 meses, Miguel, para intentar codificar todo lo que yo había escrito ahí, pero me di cuenta que había yo creado, o más bien había yo descargado lo siguiente que sería entregar mi vida, porque yo esa noche lloraba y decía, muéstrame el camino, dime por dónde, dime qué tengo que hacer, dime qué tengo que crear, dime cómo lo voy a hacer, porque no tengo una remota idea, tengo pánico a hablar en público, no soy capaz de pararme frente a un escenario, no soy capaz de hacer nada, así es que dime qué tengo que hacer porque de aquí no sale, ¿no? Entonces, cuando veo todo eso, dije, ok, creo que es esto, solo que tengo que intentar entender cómo es y qué es lo que tengo que hacer, ¿no? O sea, como qué dice y todo. Pues ya ahí, ya tiempo después, se empezó hablando que 6 meses después lancé el primer taller, yo le llamé taller, lo creé en una página de Facebook, fueron 10 personas que no me acuerdo si fueron 10 o fueron 13 personas, y creo que este, dos de ellos se quedaron y todos los demás ya no me escucharon, pero esos dos de ellos, hola mi amor, pero esos dos de ellos, sí. una chiquita, esos dos de ellos, sí mi amor hermosa, ahorita te llevo más, esos dos de ellos, cuando terminó el taller, habían tenido resultados en su vida, o sea, habían logrado captar el mensaje que yo había intentado transmitirles. Entonces, eso para mí todavía iba cobrando más significado. ¿Por qué? Porque llegó un momento, Miguel, en el que yo decía, estoy loca. A lo mejor lo que me pasó a mí, o a lo mejor ni siquiera estoy viva, y yo estoy pensando que estoy viva, entonces estoy loca compartiendo algo que ni siquiera yo sé si es verdad, y yo estoy llevando a la gente a lugares a donde ni siquiera sé si los tengo que llevar. Entonces fue como también otro proceso de experimentación, pero me daba cuenta que la gente entendía que tenía que hacer algo significativo con su vida, ¿no? O sea, yo en ese momento los llevaba a ver cómo estaban sobreviviendo y cómo es que las verdaderas cosas importantes de su vida no las estaban realizando. Entonces, eso con dos personas, y una de ellas fue una amiga de Querétaro, justamente donde estás tú, que ella trabajaba para a una industria en Querétaro, tenía un puesto alto, y toma el curso conmigo,
y de ahí ella renuncia a su trabajo, se certifica como instructora de Health Your Life, de Sana Tu Vida, de Luis L. Hay, Sí, y sí. siempre había querido ser una gran violinista, y entonces comienza a estudiar violín, se certifica, y ahora empieza a ayudar al mundo en base a su propósito, en base a sus dones. Entonces, esto para mí lo cambió todo, Miguel. O sea, empezar a ver que mi mensaje podía llegar al corazón de las personas, que mi mensaje, no mi mensaje, no es mío, que el mensaje que sale a través de esta boca, que me entregan para poder canalizar, porque no es mío, podía hacer un cambio significativo en las personas, hizo un cambio radical. De ahí para acá han sido ya 10 años del 10 camino, años. 10 años, 10 años, Miguel, de crecer la comunidad Ananda, así se llama la comunidad Ananda. Han sido más de 1,800 mujeres las que han vivido este proceso en retiros, en seminarios, tanto presenciales como virtuales, y bueno, de muchas otras maneras, ¿no? Oye, Entonces, ahorita que mencionas mujeres, ¿por qué? A lo mejor es un poquito obvia la pregunta, pero ¿por qué le elegiste mujeres y no hombres, mujeres? ¿Por qué no todos? muy buena pregunta, Miguel. Fíjate que yo sentía que desde donde yo venía a ayudar, yo podía ayudar más a las mujeres madres, porque yo me preguntaba y yo decía, ¿cómo puedo hacer un verdadero cambio en la humanidad? Si yo tuviera que entregar un mensaje o qué es lo que tuviera que hacer, ¿a quién se lo tengo que entregar que verdaderamente haga un cambio en la humanidad? O sea, que si se lo entrego a 100, esas 100 puedan replicarlo a sus generaciones y puedan expandirlo. Entonces ahí fue cuando en una meditación me llegó el mensaje de que yo tenía que ayudar a las mujeres, este, a las mujeres madres. ¿Por qué? Porque las mujeres somos las que eh, educamos, ¿sí? Y las que pasamos más tiempo con los niños. No puedo decir que todos, pero en un general, ¿sí? En su mayoría así es. Normalmente el día de hoy, y tú lo has podido observar, que todavía el papá y el masculino todavía hay un porcentaje muy grande que todavía no presta mucha atención a su interior, que todavía no presta mucha atención a quién es y que todavía hay mucho machismo en el país. Entonces, esa fue, no los excluyo, de hecho hemos tenido muchos testimonios hombres dentro de nosotros, dentro de Ananda, o sea, sí se entrenan con nosotros, pero mi mensaje llega directamente a las mamás. También creo que es por mi reflejo, también creo que es porque soy mamá de 3 niñas Sí, y creo que también eso tiene mucho más impacto porque les hablo de maternidad, les hablo de alimentación, de entonces su eso tiene cuerpo, de más dignidad. impacto, ¿sí? Sí, Hubo, sí, perdón, hubo un mensaje que fue antes de esa información que me dieran en la meditación. Le hicieron una entrevista al Dalai Lama y le preguntaron que quién sería su siguiente sucesor. Y el Dalai Lama preguntó, dice, seguramente será una mujer. Dice, ¿por qué una mujer? Le preguntaron. Y él dice, porque las mujeres, estamos entrando en una era en la que las mujeres son las encargadas de expandir la conciencia y el sentimiento amor. Entonces, estamos en este tiempo de la historia en un tiempo más avanzado, Miguel, va a haber un equilibrio y va a haber un equilibrio de femenino y masculino. Y ahora Ananda también tiene ese compromiso y esa parte de equilibrar, pero por ahora el despertar en su mayor parte está sucediendo en las mujeres. Y en un tiempo, cuando esto suceda también, se tiene que equilibrar porque tiene que despertar el masculino de la misma manera. yo creo que sí, por ahí va la cosa de equilibrar. Y si ahorita hay que reforzar el aspecto femenino, el aspecto sutil, ¿no? El aspecto de, de encontrar o reencontrar el poder de las mujeres, sí no hay que olvidar de los hombres, porque los hombres igual, ¿no? O sea, el curso que doy del sabio,
todo mundo tiene su potencial, ¿no? Como tú siempre lo dices. Y los hombres muchas veces lo olvidamos por la corriente que seguimos de la economía, de sustento, del, del poder, ¿no? Pero visualizar el poder desde otro punto de vista, o sea, redefinirlo, el poder, justo, ustedes tienen el poder femenino, nosotros la fuerza masculina, y es como lo magnético y lo eléctrico, ¿no? Hacemos maravillas con esas dos fuerzas, Total complemento, Miguel. complemento. Así, Entonces, bueno, total complemento. yo sé que pues es tu propósito la mujer, pero pero creo que el mensaje, o sea, el mensaje le puede ayudar también mucho a los hombres, ¿no? Sí, totalmente. Te digo, yo lanzo las convocatorias y cuando lanzo las convocatorias se inscriben de 10 personas, 8 son mujeres y 2 son hombres o 1 es hombre. Sí, sí, sí. En estos Entonces, ámbitos siempre las mujeres se acercan más a conectar con sus seres. entonces, sin embargo, el mensaje no tiene Universal. distinción ni limitación, es universal el mensaje, ¿no? Ahora que yo ya viví un proceso después, ya en esta otra etapa de mi vida, después llegué a manifestarme un complemento, me divorcié y todo este proceso, tuve que sanar al masculino, tuve que hermanarme y entender con mucho amor al masculino y creo que también esa es una etapa en la que me ayudó mucho a entender las heridas del masculino y, y aprender a complementarnos, ¿no? Entonces, sé que viene una nueva etapa para Nanda. De hecho, ya hemos tenido los primeros seminarios de amor en pareja, donde han salido testimonios maravillosos también de parejas que o se separan porque se dan cuenta que no, o se complementan, o personas que manifiestan a sus complementos, ¿no? Y es precisamente por esta conciencia de entender el masculino y el femenino, el equilibrio y la completitud, y que somos uno, somos espejos, somos uno, ¿no? Pero en general yo me doy cuenta de eso, de que yo en este momento, mi tarea en este presente es dirigirme específicamente a las familias, dirigirme ahora con carambolas, cuando nació carambolas, para mí es Cuéntate. dirigirme a las familias, es Para las dirigirme a personas los niños. que no saben qué es Ajá. carambolas, ¿qué es carambolas? Bueno, pues después de 10 años, Miguel, de trabajar con muchas mujeres, con muchos hombres, me doy cuenta que todos los problemas, la experiencia que están viviendo en este presente, tiene sus orígenes en su infancia, tienen sus orígenes en su niño interior. Me doy cuenta que si tú en ese momento estás en un matrimonio violento es porque seguramente tuviste ejemplo de papá o de mamá, o tu niño fue un niño rechazado, fue un niño con alguna de las heridas del niño interior, ¿no? Entonces, siempre que ayudaba a la gente, siempre que sobre todo hacía un seminario de origen, que es el uno, me daba cuenta de las heridas del niño interior. Entonces, de pronto llegó un momento, porque pasa un proceso de las personas en las que se dan cuenta de sus heridas, pero de ahí les toca un proceso largo de acuerdo a qué tan conscientes son de sí mismos, en que realmente se atreven a ir profundo a enfrentar esas heridas y sanarlas, a verdaderamente hacer ese proceso de sanación y de encuentro, de unificación con ellos mismos. Hay personas que se quedan ahí y nunca lo hacen, y hay personas que avanzan rapidísimo. Entonces, yo me di cuenta de eso y de pronto llegué a cansarme, Miguel, llegué a cansarme en escuchar nuevamente en mujeres víctimas que decían, es que me hacen, es que mi esposo me pega, es que pobrecita de mí por mis hijos, No me permiten, sí, entonces no me no permiten, me ¿no? dejan. Entonces, o que el masculino también decía, no, es que somos los culpables de todo, es que el feminismo, es que entonces me cansé de escuchar la víctima y entonces dije, creo que tengo que ir a trabajar también a un punto medular, a un punto más fuerte, que son las familias, que son los niños, trabajar los niños interiores,
pero desde infancia, desde la infancia. Entonces así surge el hijo de Ananda, que se llama Carambolas, que es un centro de entretenimiento infantil, es un mundo mágico donde se expande conciencia, donde les enseñamos sabiduría ancestral, les enseñamos a hermanarse con la madre tierra, les enseñamos a desarrollar habilidades, les enseñamos a desarrollar su poder interior. Y ellos piensan que están en un lugar como con cama jumping, con laberinto y resbaladilla gigante, pero en realidad están fortaleciendo sus emociones, están reprogramando su subconsciente, están trabajando con su niño interior. Les doy taller y pláticas a los padres. Entonces siento que es un trabajo más integral, donde puedo trabajar directamente con los niños, porque, ¿sabes? Los niños son nuestros más grandes maestros. De pronto un papá puede llegar también a despertar a la conciencia de su propio proceso de acuerdo a escuchar o observar o a conectarse con su hijo. Sí, entonces también ahí despierta con su niño interior. Entonces, ahí entonces creamos Carambolas. Carambolas ahorita es un lugar físico, está ubicado aquí en Acámbaro, Guanajuato. Sin embargo, es un proyecto que pues va a ser un libro, va a ser un canal de YouTube, se va a llevar a todo el mundo y esperemos que después se convierta en una franquicia, que este centro de entretenimiento infantil pueda llegar a por lo menos a las principales ciudades del país. Ese es nuestro sueño, donde se pueda seguir expandiendo conciencia en las familias, en los niños, contribuyendo en unir a las familias, ¿no? Luego sucedió la pandemia y sucedieron un montón de cosas. Nos dimos cuenta que los papás no saben a qué jugar con sus hijos. Nos dimos cuenta que los papás no le dedican tiempo a es sus súper hijos. interesante lo que dices porque es un aprendizaje olvidado de los papás cuando fuimos hijos y retomarlo cuando son hijos en un ambiente lúdico, en un ambiente de juego, ¿no? Y entonces conciencia del aprendizaje a través del juego, de nuevo, ¿no? Así es. Y sí, a veces se nos olvida ser niños, ¿no? Se nos olvida ser hijos también, ¿no? Como en todas las etapas, cuando fuimos adolescentes o más chicos cada vez, ese nivel de capacidad de sorpresa, capacidad de aprendizaje, capacidad de interpretar a tu nivel, ¿no? Tu nivel de conciencia. Claro, claro, no, pues ha sido, híjole, una experiencia, cuando nosotros creamos Carambolas, creímos que nosotros íbamos a ayudar a contribuir, ¿no? Con esta misión y este propósito a la comunidad. En realidad no tienes una idea de cómo me han fortalecido ellos a mí, o sea, no tienes una idea de cómo me han enseñado ellos a mí, o sea, realmente la sabiduría la tienen los niños, realmente la sabiduría está en la inocencia, la sabiduría está en la magia, en cómo ven ellos la vida, y nosotros pues vamos perdiéndolo, ¿no? Entonces, híjole, amiga, pues es toda una experiencia maravillosa, Carambola. Los invito a todos a que se den la oportunidad de visitarnos. Compartir tu página de Carambola. ¿Sí? ¿Me dices si ya lo ves? Sí, ya lo veo. Ok, aquí lo encuentran en Carambolas Acámbaro, o si no, nada más Carambolas, perdón. Y aquí tienen todas las fotos y los eventos que tienen últimamente. Día del Niño, me imagino, 8 de abril, 10 de abril. El 8 de abril fue nuestro aniversario, ahí hicimos experimentos científicos, tuvimos taller para padres, tuvimos yoga infantil, tuvimos la presencia de, pues ahí, el talento, buscamos mucho inspirar a los niños con todo el talento de la región. Y sucedieron magias, sucedió de verdad cosas maravillosas ahí dentro de Carambolas, y pues de verdad me siento muy, muy, muy feliz de lo que se está creando y de la comunidad que se está creando, Miguel, porque se hace una familia, ¿no? De pronto los niños ya nos ven como su familia, ya llegan, nos abrazan, ya somos parte de su familia, se está creando verdaderamente una familia con toda la comunidad que se está haciendo, pero la intención no es solo que quede aquí en Acámbaro. Yo sé que quien quiera que me esté escuchando en cualquier parte de la República, en cualquier parte, creo que puede tener la necesidad de buscar o de tener un lugar, un espacio, y más ahora en redes sociales. Sobre todo quiero crear un canal que sea súper divertido para los niños, que sea muy educativo, pero que sea súper divertido, o sea, que no estén viendo la atrocidad de contenido que se nos muestra hoy en día, y que tengan que en cuando sus niños estén viendo un video puedan estar
despertando conciencia, puedan estar fortaleciendo sus emociones, puedan estar aprendiendo sabiduría ancestral, puedan estar aprendiendo a desarrollar habilidades. Eso pues es un propósito de aquí a los siguientes, al siguiente tiempo, Miguel, el siguiente año. Claro, y también tu página, que la pueden encontrar en melidacevedo.com, y aquí en el link de programas, pues vienen todos los programas que se pueden acercar a ver que tienen, ¿no? Te pueden contactar por Así Messenger. es. Ajá, me pueden contactar por Messenger o también les puedo dejar mi WhatsApp, es el 417-120-6209. Me dejan ahí también, ahí en la página, un correo, yo los puedo contactar para darles información. Ahí Sí, está en la página, son 7 niveles los que se viven en Ananda, son 7 niveles de expansión de la conciencia y de automaestría. Y bueno, avanzas en un nivel no cuando tú quieras, sino cuando verdaderamente tu vida o tus resultados en tu vida actual te muestren que ya digeriste, que ya hiciste o trabajaste el primer nivel de automaestría, ¿no? ¿Qué significa eso? El primer nivel es que tú sepas verdaderamente, conozcas quién eres, que despiertes esta memoria del origen. Yo trabajo mucho con la memoria del origen, que despiertes a la memoria energética que eres, que actives tu glándula pineal, que puedas desarrollar la meditación y la yoga y la alimentación como parte principal, iniciática de cualquier proceso, ¿no? De empezar a ver cuál es un escáner de tus heridas, de tus dolores, de qué es eso que no te permite avanzar, de tus limitaciones, de tus bloqueos, y que empieces ese proceso para la sanación y para la transmutación de todo ese miedo hacia el amor. Y ya después que pasas ese primer nivel, puedes pasar al siguiente nivel, que es un nivel de amor. Una vez que tú sabes quién eres, trabajas con tu ser y te encuentras en felicidad, o sea, es en Ananda o en beatitud, puedes pasar a profundizar en amor. ¿Qué significa profundizar en amor? Bueno, que empiezas verdaderamente a aprender a amarte, aprendernos a amar. Es todo un proceso, amiga, es todo un arte, es todo un ritual sí. que conlleva su tiempo, ¿sí? Y ahí entramos en esa profundización. Y después, ese sería el básico. Después del amor viene el propósito de vida. Yo no recomiendo que las personas reconozcan a qué vinieron, o sea, cuáles son sus dones, cuál es su misión y cuál es su propósito de vida. No lo recomiendo que lo reconozcan si no han aprendido a amarse y si no se han sanado, porque si no ese proceso, ese propósito de vida o esa misión se puede transformar en un propósito por dinero o en un emprendimiento únicamente por un interés económico, ¿sí? Entonces, aquellos que quieran verdaderamente trabajar el propósito de vida y la misión tiene que ser sí o sí haber primero despertado la memoria del ser, de la conexión con la unificación, con la unidad, y después en el amor. O sea, si tú no te amas, no vas a poder verdaderamente entregarte de manera incondicional al mundo en servicio o en propósito, que también pues es parte de conocer todos los chakras y eso lo hacemos en el seminario 1. Entonces, pues hay un montón de información que compartir, todo está ahí en la página. Sí, Ahorita estoy como en un tiempo de mi vida en el que decidí pausarme un poco. Recién me acabo de certificar como instructora de yoga y cada que vivo un proceso conmigo, no doy seminarios porque estoy conmigo y también ahorita hay un evento muy importante en mi vida, también por los 15 años sí. de mi hija, pero próximamente a partir de, yo creo que de junio, finales de junio, julio, vamos a estar abriendo nuevamente y ordinariamente todos los seminarios de manera normal. Está padrísimo. Nos hace falta tiempo porque Ya sé. nos hace falta hablar de la toltequidad o del conocimiento ancestral mexica o maya. Nos hace falta hablar de muchos otros temas que has vivido que ya me he enterado, o sea, más bien, te he acompañado un poco desde lejitos, ¿no? Porque, porque no he convivido al 100%, no los he vivido junto contigo, eso es lo que quiero decir, ¿no? Sin embargo, yo también me he acercado a ese tipo de conocimiento y me gustaría mucho tener otra charla contigo y hablar de ese tipo de conocimiento
ver nuestras experiencias, nuestros puntos de vista, lo que hemos aprendido y lo que hemos, lo que nos ha raspado todas esas experiencias. Y pues me gustaría dejarla hasta aquí. Pues agradecerte de antemano tu historia, tu luz, que muchas personas la conozcan para que se inspiren, se contagien, ¿no? De que cada quien tiene su luz y que hay que reconocerla como tal, ¿no? Hay que reconocerla para poder mostrarla. Entonces te agradezco mucho, Meli, mucho, mucho. Miguel, pues yo te agradezco más el espacio y la oportunidad de compartir un poco más del mensaje y de esta humilde recordadora. No soy eso más que una persona que viene a ayudarnos a recordar, ¿no? Yo les digo, no soy mentora, no soy coach, no soy maestra, ni mucho menos, simplemente somos recordadores de lo que ya hay dentro de nosotros, de esa sabiduría interior que ya hay dentro de nosotros. Te agradezco a ti, me encantaría hacer esa segunda parte. Hay demasiado que compartir, Miguel. Mira, el mundo de la sabiduría ancestral, el mundo de aquellos que saben de nuestros ancestros, el mundo de nuestras raíces, sobre todo en México, es un mundo fascinante. Me he tomado el tiempo de hacer una investigación durante los 2 años pasados sobre todo ese tema y encuentro solo, mi amor, el ruido, y encuentro solo riqueza, encuentro solo sabiduría, y ya existía hace 17,000 años, hace más de 2,000 años, ¿no? Entonces, hay mucho que compartir, hay mucho que complementar y que despertar. Despertar memorias, de eso se trata, de compartir para que podamos despertar, ¿no? Y que lo que vayamos despertando cada uno, pues nos lo vayamos espejeando para que sea un sumario, un sumario en el despertar de conciencia. Gracias a ti, Miguel, por tu espacio. Yo te honro, querido amigo, siempre has estado de mi mano, siempre has estado para mí, siempre has estado cerca de mí y has ayudado a mucha gente. Me da mucho gusto y mucho orgullo este espacio que estás creando. Siempre lo has estado intencionando y ahora que lo estás desarrollando, porque sé que viene desde tu corazón, que también eres un hombre, un alma vieja que viene también con este despertar ya de otras vidas. Sé que vas a contribuir mucho y me da mucho gusto que me invites, que tomes mi mensaje, nuestro mensaje, ¿no? Para seguirlo compartiendo. No, con todo gusto, con todo gusto. Es un honor y es un placer compartirlo, aprender de ti y simplemente coincidir en estos tiempos contigo. De verdad, Yeah, te ok, agradezco. me encanta. Pues gracias, Miguel. Ya después te invito a los temazcales, te invito ahí a todo lo que hacemos y pues bueno, nos vamos a ver prontito. Claro que sí. A todos les agradezco, Meli, de nuevo, y queda la segunda, ¿va? Queda Muchísimas pendiente. gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a tu audiencia. Te mando un fuerte abrazo, Miguel. Gracias. Ómete. Ay, también te quiero invitar a la página. Esta página, pues trae mucho contenido, trae meditaciones para ti, son gratuitas, puedes acceder a ellas, son muchas, como ves. También te invito a que te visites por aquí todos los cursos, pero en especial este. Este que estoy promoviendo en este momento es una clase online gratis. Te registras aquí con este botón verde, elijas un horario el que más te acomode y significa, para mí es muy importante porque es acercarte a escuchar tu corazón, a escuchar ese sabio, le llamo yo, que tienes en el interior y es buscarlo, cobrarlo, porque lo tienen secuestrado, lo tienen ahí amalgamado todo, muchas creencias. Y en este proceso te voy a mostrar unos 5 pasos para poder eh, morir, como es el tema que vimos hoy. Es la muerte de las creencias y gracias a esa muerte de las creencias podemos renacer como alguien en el que estás diseñado para ser o el que tú puedes diseñar para ser, ¿no? De acuerdo a las creencias nuevas que puedas adquirir. Entonces te invito a esta clase online en busca del sabio interior, la muerte de las creencias, para reconectar con tu corazón. Al, al aplicar aquí el verde, puedes registrarte, escoger una hora, un horario, una fecha y listo.
con mucho amor, te lo regalo. Nos vemos en la siguiente. Chao, chao.